Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. El documento que tenemos sobre la mesa hoy obliga a, hacer una pausa rigurosa y a reevaluar por completo la estructura mental con la que uno enfrenta la adversidad. Ujú. Se trata de un ensayo. Está escrito por el MBA Federico Pittman y lleva por título Purim, cuando la oscuridad se disfraza y el alma despierta. Exacto. Y bueno, el objetivo de esta inversión de hoy no es repasar eventos históricos sin más. O sea, asumiendo que ya hay familiaridad con la narrativa de Esther y Mordejai en Persia, el verdadero propósito es decodificar este texto como lo que el autor afirma que es en su núcleo. Que es algo muy potente. Totalmente. Un manual de liderazgo en tiempos de crisis, una guía avanzada de desarrollo personal y una clase maestra sobre resiliencia comunitaria que está diseñada para aplicarse en entornos altamente volátiles. Y el enfoque es, la verdad, sumamente incisivo. Lo que hace el ensayo es tomar esta narrativa milenaria, despojarla de su aura puramente mítica y, exprimirla. La exprime para extraer lecciones de estrategia corporativa, sociología y hasta psicología clínica. Sí. Todo esto con un sentido de urgencia que marca el tono desde el mismísimo primer párrafo. Es que esa urgencia no es para nada teórica, es completamente palpable. El autor abre el ensayo pintando una escena que establece el nivel de tensión de inmediato. Ujú. Relata una vivencia personal muy fuerte. Habla de la lectura de la historia de Purim, la Megilá, junto a la comunidad latina. Pero el escenario rompe con cualquier expectativa tradicional. Claro, no es lo que uno imaginaría. Para nada. No es una sinagoga iluminada ni un salón de eventos elegante. Es el interior de un refugio antiaéreo real. ¡Wow! Sí, y es muy fácil visualizar los detalles que describe el texto. Imagínate, paredes de hormigón crudo, el eco metálico de voces tensas rebotando en un espacio tan reducido, y el contraste absoluto de niños disfrazados corriendo y jugando entre mochilas de emergencia. Es una imagen brutal. Brutal, sí. Captura perfectamente esa dualidad entre la supervivencia y la continuidad. Y fíjate que ese contraste entre el hormigón frío de un búnker y los disfraces infantiles, ahí es exactamente donde el autor clava la premisa fundamental de todo el documento. Ujú. El argumento central es que el pueblo judío a lo largo de los siglos nunca se ha permitido el lujo de ser un simple espectador pasivo de su propia historia. La postura siempre ha sido la de asumir un rol protagonista. Así es. Y de ese análisis se desprende la frase que a mi parecer sirve como la columna vertebral del ensayo. Él dice, no somos una generación débil, somos una generación convocada. Esa palabra, convocada, altera por completo el marco de referencia, Lo cambia todo. porque invita a una reflexión general sobre la naturaleza del sufrimiento o la crisis. A menudo uno ve los desafíos vitales, las recesiones económicas profundas o las inestabilidades geopolíticas como, como eventos aleatorios, como simples desgracias que caen del cielo. Sí, como si uno fuera víctima del azar. Exacto. Sin embargo, este enfoque plantea la posibilidad de que toda esa fricción, todo ese aprendizaje forzado, sea en realidad un entrenamiento intensivo y meticuloso para un momento histórico específico, como un llamado. Lo fascinante aquí es cómo el autor utiliza el esqueleto de la historia original para ilustrar esta idea de estar convocados. Sí, Porque conocemos de sobra el tablero de ajedrez persa. Está el caprichoso rey Ahasverosh, el decreto de aniquilación impulsado por Hamán, que es descendiente de Amalek, por cierto, y las figuras de Esther y Mordejai, operando bajo una presión inmensa. una olla de presión total. Pero Pittman no se detiene en la anécdota. Él disecciona el comportamiento de estos personajes como estrategas que están enfrentando un colapso inminente del sistema. Bueno, analicemos esto, porque al hacer esa disección, resalta un misterio literario que es verdaderamente asombroso dentro de un texto fundacional. A ver, En toda la Megilá, a lo largo de toda esa traba de supervivencia extrema y maniobras de palacio tan complejas, el nombre de Dios no aparece escrito ni una sola vez. es increíble. Es una ausencia explícita y rotunda. Sobre todo en un documento donde cualquiera esperaría encontrar intervenciones divinas o milagros evidentes en cada capítulo. Claro. Y ese silencio textual es interpretado en el ensayo como la primera gran lección de liderazgo consciente. Ujú. La tesis de Pittman es que no siempre se va a ver una mano externa u omnipotente resolviendo los problemas de forma evidente.
El hecho de que el guionista, por así decirlo, no aparezca en escena no significa que el guión esté en blanco. Exactamente. En términos de gestión de crisis, Purim enseña que el liderazgo efectivo nace precisamente en esa aparente desconexión, en esa oscuridad donde el propósito interior de un líder debe volverse mucho más fuerte que el caos del entorno. Es una transición vital hacia asumir el control, y el documento bautiza este fenómeno como el efecto Esther. A mí la analogía que hace de los palacios que no elegimos me parece que da en el clavo. Es muy buena. Esther no hizo una campaña política para ocupar el trono persa. Ella fue arrastrada a un sistema corrupto, a un entorno hiperhostil y a una cultura diametralmente opuesta a la suya. ¿Sí? Y si se extrapola ese concepto, es evidente que el ser humano habita constantemente en palacios no deseados. Totalmente. De hecho, la literatura corporativa y psicológica está llena de esos palacios. El texto los identifica claramente. Puede ser una reestructuración empresarial repentina, un diagnóstico médico severo de la noche a la mañana, un contexto de guerra asimétrica, o digamos, una crisis inflacionaria que borra el patrimonio de toda una comunidad. Claro. Son escenarios donde el individuo se ve inmerso en un ecosistema que jamás en la vida habría elegido voluntariamente. Y es justo en la profundidad de ese palacio no deseado, en el sótano de esa crisis, donde ocurre el punto de inflexión. Mordejai le plantea a Esther una premisa que el autor rescata como la máxima activación de propósito. Sí, la famosa pregunta. Le pregunta si acaso no fue exactamente para un momento como ese que llegó al reinado. El efecto Esther es ese clic cognitivo, ese cambio de mentalidad radical. Es el instante en que se abandona de una vez por todas la postura pasiva de preguntar ¿por qué a mí? Y se adopta la postura estratégica de preguntar ¿para qué a mí? Es un giro tremendo. Alterar esa simple preposición tiene el poder de reescribir destinos completos. Dejas de ser víctima y pasas a ser el ejecutor de la solución. Y lo que hace que esa idea sea aún más incisiva en el ensayo es cómo conecta ese cambio de mentalidad con la figura del antagonista principal de la historia. Hamán. Exacto. Pipman hace una autopsia psicológica de Hamán y de su linaje histórico, que es Amalek. Hay una directriz milenaria muy conocida en los textos que habla sobre borrar el recuerdo de Amalek. Pero si conectamos esto con el panorama general, el análisis no lo trata como un simple conflicto territorial o la erradicación de una tribu antigua y ya. Argumenta que Amalek, en su esencia más pura y aplicable hoy, es una energía operativa. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el autor menciona un dato matemático sobre la palabra Amalek que de verdad me voló la cabeza con respecto a esta idea de la energía. ¿Puedes desempacar un poco cómo funciona esa conexión en el texto original para quienes escuchan? Por supuesto. El autor recurre a la gematría, que es el sistema que asigna un valor numérico a cada letra hebrea para revelar la anatomía de esta energía. Ok. El valor numérico de la palabra Amalek es 240. 240. Y ese número es exactamente el mismo valor que tiene la palabra hebrea Safek. Y el significado de Safek es duda. Wow. Por lo tanto, matemática y conceptualmente hablando, Amalek es la duda institucionalizada. Es una revelación conceptual profundísima. Porque si el enemigo es la duda, entonces la orden de borrar a Amalek pierde cualquier connotación física, bélica, y se convierta más bien en un mandato de higiene mental. Exactamente. Es un trabajo puramente interno. El autor describe esto como el síndrome Amalek, que vendría a ser ese Hamán que opera desde adentro de la cabeza de uno. Es la voz del autosabotaje sistémico, el victimismo crónico y el cinismo frente al esfuerzo. Sí, la parálisis. Esa parálisis analítica que, usando las palabras exactas de Pipman, tiene como único objetivo enfriar el alma. Es un mecanismo de desgaste absoluto. Y frente a ese desgaste, surge una pregunta clave sobre, bueno, ¿cuál es la metodología para desactivar esa voz interna? Claro, ¿cómo la apagas? Pipman advierte que el error más común en el desarrollo personal es intentar reprimir esa duda gritándole o ignorándola, haciendo como si no existiera. Pelear contra la sombra. Tal cual. La alternativa práctica que propone es la disolución a través de la responsabilidad. La duda no se combate con fuerza bruta. Se desintegra al asumir el nivel más alto de conciencia sobre la propia capacidad de agencia. Es como decías, encender una luz en una habitación a oscuras.
en lugar de agarrarse a golpes con las sombras. Ahora, el ensayo no deja este concepto encapsulado únicamente en la psicología individual o en el autoayuda. Pittman lleva este concepto interno al escenario global actual. Y aquí es vital hacer una pausa y aclarar que vamos a reportar de forma estrictamente neutral lo que expone el autor en su texto. Claro, manteniendo la objetividad sobre las fuentes. Así es, desde la perspectiva analítica de Pittman, él argumenta que este Amalek moderno o esta energía de la duda y el desgaste de la que hablamos, adopta formas muy tangibles en la geopolítica contemporánea. Ujú. El texto identifica manifestaciones como la guerra física, el antisemitismo estructurado a nivel mundial, las narrativas mediáticas sesgadas y la severa presión internacional que se ejerce hacia Israel en la actualidad. Todo esto según la visión expuesta en el ensayo. Exacto. Y el planteamiento del autor sobre estas presiones geopolíticas y sociales es fundamental para entender su tesis sobre la resiliencia comunitaria. Sí. Pittman sostiene que, sin importar el ropaje que use esta fuerza externa, ya sea una sanción diplomática, una campaña de desinformación masiva o un conflicto armado, el objetivo operativo sigue siendo idéntico al del Amalek histórico. Que es inyectar duda. Inyectar Safek, exactamente. La meta es generar desesperanza, quebrar la moral y enfriar el ímpetu de una nación. Por consiguiente, la conclusión del texto en este apartado es que el acto de resistencia más contundente no es solo la defensa física del territorio, sino la negativa rotunda a permitir ese enfriamiento interno del que hablábamos. No dejar que el alma se congele. Eso es. Y esa mecánica de resistencia nos lleva directamente a una de las herramientas simbólicas más potentes que analiza el documento, que es el concepto del disfraz. Un clásico de la festividad. Totalmente. La festividad de Purim está marcada por el uso de máscaras y disfraces. Uno podría preguntarse, ¿por qué hay disfraces en Purim? Claro. Pero el autor despoja esto de su carácter puramente festivo o infantil y lo eleva a una teoría de la percepción muy sofisticada. La premisa que plantea es que hay disfraces porque la realidad misma opera disfrazada. Es un análisis brillante sobre la arquitectura de la historia. Cuando uno lee los eventos de la narrativa de Purim, a simple vista, todo parece un cúmulo de variables mundanas y aleatorias. Coincidencias. Sí, puras coincidencias. Una noche de insomnio de un monarca, la lectura rutinaria de crónicas de la corte porque no podía dormir, una invitación inesperada a un banquete. Pittman señala que estos eventos carecen de esplendor milagroso. No se abre el mar. Exacto. No hay plagas ni mares abriéndose. Son burocracia y política de pasillo que en realidad servían como el camuflaje perfecto para una estrategia providencial mucho mayor. Y esa metáfora del disfraz tiene aplicaciones súper directas en la toma de decisiones hoy en día. Si se asume que la realidad está enmascarada, entonces lo que el mercado o la sociedad perciben como un caos absoluto o una pérdida de control irreversible, a menudo es simplemente una fase de reconfiguración. Es una forma de verlo muy empoderadora. Es una transición estructural. La oscuridad más densa puede ser una táctica meticulosamente disfrazada para acomodar las piezas en el tablero. Y para materializar esa táctica en la vida real, el autor introduce el concepto operativo de Ben-Hafoj, Ah, ¿sí? que se traduce del hebreo como «y todo se dio vuelta». Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Significa que no es simplemente esperar un final feliz de película. Es una disciplina mental rigurosa. Es la capacidad de mantener la claridad cognitiva entendiendo que, incluso cuando un decreto parece firmado y el colapso parece matemático e inevitable, la historia es dinámica, sigue viva. Sigue escribiéndose. Exacto. El punto de inflexión, el giro absoluto del destino, puede ejecutarse en una fracción de segundos si los actores están posicionados correctamente y no se rinden a la duda. El contraste en el arco narrativo que dibuja el ensayo ilustra este concepto a la perfección. El análisis comienza mostrando a una comunidad asimilada, dispersa por el vasto imperio persa. Quizá cómoda en el corto plazo, pero extremadamente vulnerable en el fondo, operando bajo una inercia de víctimas. Ujú. Sin embargo, el desenlace rompe ese molde por completo. Termina con una postura de defensa activa, una cohesión social inquebrantable y un estallido del orgullo y alegría que el autor califica de explosiva. Es un giro de 180 grados. Purim, bajo el lente de Pittman, trasciende la mera supervivencia biológica. Es un despertar colectivo.
Es el instante en que el líder deja de esconder su potencial y la comunidad deja de ceder ante el pánico. Pasan de víctimas a protagonistas. Y ese despertar es lo que altera la entropía del sistema. Pero el ensayo va un paso más allá. No se queda en la teoría, para asegurar que este despertar sea replicable en la actualidad. Claro, el cómo hacerlo. Sí. Pipsman traduce las 4 acciones tradicionales de la festividad, las famosas mitzvot o preceptos, y las decodifica como un paquete de herramientas de intervención psicológica y cohesión social de altísima eficiencia. Y yo creo que esta sección del documento es oro puro en términos de aplicación práctica para quienes nos sintonizan. Son 4 mecanismos muy específicos. Vamos a verlos. El primero es Mikra Megila, que es la obligación de escuchar la lectura de la historia de principio a fin. El autor no lo ve como un rito auditivo tradicional, sino como un ejercicio avanzado de reencuadre narrativo. Ujú. En medio de una crisis, el cerebro sufre de sesgo de inmediatez. Solo ves el problema que tienes enfrente. Solo ves el desastre presente y sientes que el mundo se acaba hoy. Escuchar la narrativa completa obliga a la mente a recordar que el punto más oscuro es solo un capítulo transitorio en la historia, no el cierre definitivo del libro. Es una forma de ampliar la perspectiva. Y una vez que la narrativa interna está ajustada, los siguientes preceptos abordan directamente la infraestructura social. El segundo es Mishloach Manot, que es el intercambio de porciones de comida o regalos entre pares. Sí. Pittman lo interpreta como la reconstrucción proactiva de una red de soporte lateral. En escenarios de alta presión, la fragmentación de la gente es el mayor riesgo. Este precepto fuerza a los individuos a salir de su aislamiento por el miedo y tejer vínculos horizontales tangibles. Es básicamente la creación manual de una malla de seguridad comunitaria. Me encanta esa imagen de la malla. Y fíjate que el tercer precepto añade un eje vertical a esa misma malla. Hablamos de Matanot Laevionin, la entrega de regalos o recursos a los más vulnerables, a los necesitados. Claro. Lo brillante del análisis de Pittman es cómo lo plantean no solo como un acto de caridad estándar, sino como un ancla psicológica profunda. En tiempos de escasez o de miedo al futuro, el instinto más básico y animal es acaparar. Proteger lo propio a toda costa. Exacto. Al forzar el acto de dar cuando menos tienes o cuando más miedo sientes, se rompe de tajo la mentalidad de escasez. Se ejercita una sensibilidad social que le recuerda a la comunidad que sin importar la gravedad de la crisis exterior, el grupo retiene la agencia. Retiene el poder y la capacidad de mejorar la realidad de otros. No eres tan impotente si aún puedes ayudar a alguien más. Es un cambio de switch muy poderoso. Y el cuarto y último precepto cierra este ciclo de transformación. Es la seudá, el banquete festivo. En toda la literatura de supervivencia en situaciones extremas, mantener la moral de la tropa o del grupo es tan crítico como racionar el agua y la comida. Definitivamente. Pittman define la seudá como la capacidad humana de generar alegría de manera deliberada y estructurada, incluso cuando el entorno grita incertidumbre y caos. No es una celebración ingenua, ni es negación de la realidad. Todo lo contrario. Es una táctica. Es la alegría utilizada como un arma estratégica contra el desgaste. Al unir estas 4 piezas sobre la mesa, queda clarísimo que no se trata de simple folclore antiguo. Para nada. Alterar la narrativa para no perder perspectiva, tejer redes de contacto horizontal, proteger al eslabón más débil del grupo y sistematizar la celebración a pesar del miedo son actos altamente calculados de resiliencia colectiva. Son las palancas exactas que se necesitan para transmutar ese miedo paralizante en un propósito cinético, en movimiento puro. Y es justo aquí donde convergen todos los hilos del análisis de Federico Pittman. La conclusión central de su ensayo demuestra que la supervivencia sostenida de un pueblo ante adversidades extremas rara vez ha dependido exclusivamente del poderío militar o la ventaja demográfica. La continuidad a largo plazo se garantiza a través de una identidad innegociable, una cohesión interna rígida y esa habilidad casi alquímica de convertir el terror en fuerza motriz. Haciendo un resumen final de este análisis a fondo, la tesis queda muy clara para la audiencia. Un movimiento tectónico, un cambio real en cualquier sociedad o corporación, comienza en el instante exacto en que una generación deja de percibirse a sí misma como una víctima indefensa de las circunstancias macroeconómicas, de las guerras o de la política. ¿Sí? Y asume, en cambio, que ha sido convocada,
comprende el peso enorme de su rol histórico. Y como sentencia el autor, una generación que se sabe convocada no se sienta cómoda en las gradas a esperar que los milagros se manifiesten solos. Baja al terreno de juego, se ensucia las manos y los ejecuta. Esto plantea una pregunta importante. A ver, Porque toda esta deconstrucción del efecto Esther y la mentalidad de agencia deja sobre la mesa un terreno fértil para una reflexión final que es muy aplicable a horizontes que el texto original quizá no aborda directamente, pero que encajan a la perfección con su marco teórico. claro, trayéndolo al día a día moderno. Exacto. Si aceptamos la premisa de que los grandes cambios operan bajo el camuflaje de disrupciones cotidianas o causa aparente, es imperativo mirar hacia los cambios sistémicos que están redefiniendo el futuro cercano de todos nosotros. Ujú. Por ejemplo, pensemos en la automatización masiva y la irrupción radical de la inteligencia artificial en el mercado laboral y en la misma estructura social. Uf, ese es un escenario que genera una parálisis colectiva y altísimos niveles de safetalk, de duda constante. Sí, nadie sabe qué va a pasar. Y queda la invitación abierta para quienes escuchan a evaluar si esa disrupción tecnológica masiva no es en realidad el equivalente moderno perfecto a ese palacio que nos eligió. Es el palacio en el que nos tocó vivir hoy. Me parece una conexión brillante. La pregunta latente que queda flotando es si frente a una transición global de este calibre que parece amenazar la relevancia humana misma, se va a adoptar la postura del espectador pasivo que solo se lamenta por el caos y el avance de los algoritmos, ¿O si se puede hacer algo más? o si existe la capacidad de aplicar un Ben Ajajov sistémico, asumiendo el rol protagónico, entendiendo que la historia no ha terminado para dictar activamente cómo se escriben las reglas de ese nuevo mundo. Es un desafío inmenso. Sin duda. Y bueno, ha sido una exploración de altísimo calibre intelectual. Gracias por acompañarnos a desgranar este análisis exhaustivo hoy. Un placer como siempre. Que el cuestionamiento constante de las aparentes coincidencias de la realidad siga siendo la brújula principal de todos. Hasta la próxima edición.